Pues como veis hay muchísimos tipos de simbolismo, de símbolos dentro de la masonería, y voy a comentar los más típicos o los esenciales. Para ello voy a comenzar con los elementos típicos de la arquitectura, y estos son los que la masonería especulativa, la que tenemos hoy en día, ha heredado de la masonería operativa de los constructores. Pues comenzamos con el compás. El compás es, junto a la escuadra, el símbolo más representativo de la masonería. A veces tiene una G en el centro, que luego veremos qué es, y a veces no. Pero vamos, la escuadra y el compás es como una manera de decir eres masón, ¿vale? Su simbolismo evoca la prudencia, la justicia o la templanza. Por otra parte, además, el compás o el círculo, que es lo que el compás dibuja, ha sido un emblema característico de representación de Dios, ¿vale? Desde la antigüedad. Desde un punto de vista más místico, el compás representa el espíritu, ¿vale? Porque puedes abrirlo y cerrarlo, los brazos tienen esa libertad, cosa que, por ejemplo, con la escuadra no se puede hacer, es un instrumento fijo, y por tanto esta libertad de movimiento representa más al espíritu. Luego tenemos la escuadra, que es otro instrumento de construcción, sería como la contraparte del compás que veíamos ahora. La escuadra sirve para trazar ángulos rectos, para medir o verificar que un ángulo es recto, con 90 grados. Y esto, en la masonería especulativa, simboliza la honestidad, la rectitud en las acciones, el rigor o la precisión. Como veíamos con el caso del compás, con la escuadra, al ser un instrumento fijo que no se puede mover de ninguna manera, es lo que es, te tienes que ajustar a eso, representa la materia, ¿vale? En contraposición al compás, que representa el espíritu. También desde un punto de vista más simbólico en la masonería, la escuadra representa los primeros grados, los grados iniciales, y el compás ya sería la representación del grado de maestro en adelante, ¿vale? Y por esta razón, cuando te inicias en el grado de aprendiz, cuando te presentan la escuadra y el compás está tapado por la escuadra está por delante del compás. Cuando pasas al grado de compañero, una de las puntas del compás está por delante de la escuadra y la otra sigue tapada por la escuadra, y cuando ya eres elevado al grado de maestro, todo el compás está por delante, por encima de la escuadra. Quiere representar que estás cada vez pasando de la escuadra al compás, o elevándote desde algo más material o terrenal a algo más espiritual. Luego tenemos el nivel, que era un instrumento de construcción que se utilizaba para medir la horizontalidad de un plano. En la masonería especulativa se utiliza para representar la justicia, la igualdad, ¿vale? De todos los hermanos masones. Y su contraparte sería la plomada, que se utilizaba para medir la verticalidad de un muro. Es decir, el nivel medía la horizontalidad, la plomada la verticalidad. Y en este sentido simboliza la rectitud de tus acciones o también la verdad. También puede representar la profundidad o la rectitud del conocimiento, evitando cualquier desviación. Luego tendríamos el mazo o el mallete, que representa el trabajo o la fuerza material para enfrentarte a las dificultades, a los obstáculos. Su contraparte es el cincel, o sea, necesitas el cincel para golpear con el mazo, ¿no? El cincel representa la voluntad, la inteligencia, la fuerza de la consciencia también. Tenemos también la regla o el gramil, que representa la precisión o la exactitud. O también tendríamos la paleta. La paleta simboliza la unión fraternal de los masones. Y en relación a la indumentaria típica de los constructores que ha heredado la masonería especulativa, tendríamos el mandil. El mandil es el elemento típico, el elemento básico de los masones. Todo masón tiene que tener su mandil. El mandil es el elemento que utilizaban los constructores pues, para protegerse, ¿no? el pecho, incluso hasta las rodillas, a la hora de trabajar, ¿vale? Para no hacerse daño. En la masonería especulativa es un elemento ornamental, pero tienes siempre que llevarlo puesto en las tenidas en la logia. En un principio el mandil era blanco, de piel de cordero, y esto se mantiene a día de hoy para el grado de aprendiz, es decir, un recién iniciado va a tener un mandil blanco. Luego, según el masón va ascendiendo los grados, el mandil va teniendo cada vez más ornamentos, más ribetes, más colores. De hecho, por ejemplo, es muy típico que el mandil del maestro masón tenga una M y una B. Esto hace alusión a la palabra que vimos cuando explicamos los rituales. En el grado tercero se decía que en la leyenda histórica de la muerte del constructor del templo, de Hiram Abif, cuando le levantaron, las palabras que dijeron fue Mak Benak, que significa algo así como la carne se desprende del hueso, ¿vale? Y esa palabra Mak Benak, o en la versión inglesa Mahabone también, es una M y una B. Cuando un masón ha llegado al grado de maestro, habitualmente tiene en el mandil la M y la B, en alusión a esta palabra. Y otro elemento de protección, que también se ha heredado en la masonería actual, de la masonería operativa de los constructores, son los guantes blancos. Obviamente los constructores los utilizaban para protegerse las manos, para no hacerse daño, y en la masonería actual representa la pureza, las manos blancas, las manos que no están manchadas. Y de hecho lo habitual es que un aprendiz recién iniciado reciba un par de guantes blancos para él mismo y otro para que se lo regale a la mujer que ama. Pues bien, estos son los elementos propios de la construcción más representativos de la masonería, y ahora voy a comentar los elementos arquitectónicos, ¿vale? La propia arquitectura como tal tiene símbolos que se utilizan en la masonería. Voy a comenzar con las columnas, ¿vale? Las columnas es un elemento muy importante en la masonería, especialmente las dos columnas llamadas Yakin y Boaz, que eran las que se encontraban a derecha e izquierda en el pórtico del Templo de Jerusalén, y a día de hoy se suelen representar con la J y la B.
en alusión a sus propios nombres, Jachin y Boaz. De hecho, Boaz es la palabra secreta del primer grado de aprendiz y Jachin es la palabra secreta del grado de compañero, porque hacen alusión a estas dos columnas. Son muy importantes en el ideario masónico, la columna Jachin y la columna Boaz. Pero además de estas dos columnas, en el interior de las logias suele haber tres columnas que son móviles, es decir, las puedes desplazar por la logia, son objetos, son representaciones de columnas reales que hacen alusión respectivamente a la sabiduría, la fuerza y la belleza. La sabiduría alude al rey Salomón, que fue lo suficientemente sabio para ordenar construir el templo de Jerusalén. La fuerza representa a Hiram, rey de Tiro, ¿vale? Que fue el que proporcionó al rey Salomón toda la mano de obra y los materiales para la construcción del templo. Y la belleza representa a Hiram Abif, que como sabéis fue el arquitecto, el que levantó el templo de Jerusalén, el que lo construyó. Y además estas tres columnas tienen siempre los tres órdenes típicos de la arquitectura, el jónico, el dórico y el corintio, ¿vale? Cada uno de los cuales representa a uno de estos primeros grandes maestros de la masonería, que a su vez representan a la sabiduría, la fuerza y la belleza. Y la importancia de las columnas como elemento arquitectónico se puede ver incluso en expresiones típicas de la masonería. Cuando se crea una logia nueva, se dice habitualmente que levanta columnas. Y cuando se cierra una logia, se suele indicar con el término abatir columnas. Levantar columnas es crearla, abatir columnas es cerrarla. Bien, luego tenemos el elemento de la bóveda. La bóveda representa el estereotipo clásico de que los secretos esenciales han sido guardados o preservados desde tiempos muy remotos, generalmente en unas criptas abovedadas. Lo podemos encontrar, como sabéis, como comenté, en la leyenda del Arco Real o incluso entre los Rosacruces, que supuestamente encontraron también la tumba de Christian Rosenkreutz en una cripta abovedada. Y esto nos lleva a otro elemento arquitectónico típico que es la clave de arco o de bóveda. Este elemento en arquitectura designa la piedra que sostiene todo el arco, ¿vale? La piedra central. Y este elemento en la masonería alude a ciertos ritos donde se habla de una piedra que en un comienzo no tenía ningún valor porque no encajaba en la construcción, la desechan y al final, cuando están terminando la construcción, ven que hace falta una piedra especial, que es la piedra de arco o de bóveda, y entonces retoman la que habían desechado. Esto metafóricamente simboliza que lo que desechas en un comienzo puede tener valor después. Y para finalizar con los elementos típicos de la arquitectura, tenemos la piedra, ¿vale? Tenemos en este caso dos piedras, la piedra bruta y la piedra cúbica. La piedra bruta, que es una piedra sin forma, sin belleza de ningún tipo, representa al recién iniciado, es decir, tiene que trabajar en la piedra que representaría a sí mismo, es decir, cada masón es una piedra del templo que metafóricamente es la sociedad que la masonería quiere construir, tiene que trabajar este masón en sí mismo, en la piedra bruta, para llegar a convertirse en piedra cúbica, es decir, piedra perfecta, lo más cúbica posible, lo más perfecta posible, para encajar en este templo masónico, junto con el resto de piedras o el resto de hermanos. Este es un elemento clave porque hemos pasado de una masonería operativa, donde la piedra era real, era un objeto para construir un templo, a una representación, a una metáfora de que la persona ahora es la piedra, que tiene que encajar con el resto de piedras o hermanos para construir el templo. Para mí esta es una representación clásica del cambio de masonería operativa a especulativa.